Muy buenas noches amigos de Tal Cual que se conectan con nosotros una vez más a través de Noche de por todas nuestras plataformas digitales. Transmitimos como cada noche que hacemos este espacio por nuestra plataforma en YouTube, nuestro perfil en YouTube, que te invitamos a que te suscribas allí buscando Tal Cual Digital, también por nuestra cuenta en X, @diario Tal Cual, y por supuesto por nuestra ventana en Facebook, donde hacemos comunidad. Hoy estamos a viernes ya, al día de hoy, y esta noche vamos a hablar, continuar una conversación que empezamos ayer sobre el tema económico. Ayer hablábamos con los representantes de Atenas Grupo Consultor sobre el tema de el consumo del venezolano, cómo se están distribuyendo los dineros de la gente en el gasto mensual, promedio, por estados, etcétera, y en qué, ¿no? Consumo masivo, consumo de productos masivos, ir a comprar comida, hacer mercado, ¿no? Luego transporte, servicios y demás. También cerrábamos esa entrevista mencionando un par de publicaciones de las últimas días, de las últimas horas incluso, que tienen que ver con percepción de inflación en la gente, ¿verdad? Bolsillos que siguen sintiendo que la cosa se está poniendo áspera. Y por supuesto el informe de Cáritas de Venezuela que habla de una desnutrición todavía problemática en Venezuela, una crisis alimentaria con problemas en buena parte del territorio venezolano y unos números que habría que atender. De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy acá en Noche de, dándoles las gracias por haberse conectado con nosotros, por supuesto, invitándolos a que compartan esta transmisión en las redes sociales o también después para que más personas puedan verlas. De igual manera que en la caja de comentarios pueden ir enviando sus comentarios si tienen algunos o preguntas para nuestro invitado, donde vamos a irlas tomando en cuenta. Nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es economista, es un conocedor de estos temas y también un economista que hace mucho trabajo académico. Hablamos de Aarón Olmos, a quien le damos la bienvenida para comenzar esta conversación. Muy buenas noches, Aarón, ¿cómo le va? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti por aceptarla. Aarón, vamos a comenzar por el tema de lo que te quiero mostrar, esta nota que publicamos en Tal Cual hace un par de días. Advierten de otra hiperinflación, mientras venezolanos notan que la plata no alcanza. Esta es una nota de la agencia AFP, un reporte donde dice que el fondo, que uno, por una parte, las autoridades venezolanas no han publicado estadísticas desde octubre del año pasado, octubre de 2024, de cómo va la inflación. 48% fue en 2024, decía el gobierno nacional en aquel momento. No ha publicado estadísticas oficiales, pero el Fondo Monetario Internacional proyecta un aumento de precios de 548% en 2025, 629% en 2026. Economistas como José Guerra también han planteado que la cosa va avanzando con mucha fuerza, con un ritmo de 20 y tanto por ciento mensual. Todas cifras extraoficiales y son cosas que, bueno, que realmente no se tiene claro cuál puede ser. Lo que sí está claro es el efecto que tiene en la gente. Por ejemplo, la AFP citaba a Norma Guzmán, una ama de casa que compra solo lo imprescindible, y la citaban diciendo: hago la compra a diario porque no alcanza. En ese sentido, te quiero preguntar, Aarón, ¿cómo estás viendo la economía venezolana en este momento y cómo sientes que, como economista, como académico, pero también como ciudadano que vaya a esa compra, como todos, cómo estás viendo lo que está pasando en la economía venezolana? ¿Cuál es el retrato que tenemos hoy? Mira, Víctor, en principio habría que decir que en Venezuela no hay salario bueno, ¿no? No hay salario bueno porque los precios siguen creciendo a gran velocidad, como tú bien lo comentas. Tenemos unos precios que se fijan en función de una moneda extranjera, que es la primera distorsión, una moneda extranjera que va a gran velocidad, hasta hace unos pocos días 1,12% diario, más o menos, de crecimiento. Cuando vemos la variación enero-noviembre, estos últimos días, estamos hablando de más del 340% en variación del tipo de cambio oficial.
Y bueno, pues efectivamente esto tiende a destruir pues las capacidades que tenga de ingreso cualquier persona y empresa, ¿no? Si esto de alguna manera lo conectamos con la liquidez, que es la otra variable importante, ¿no? Cantidades de bolívares que están disponibles en el mercado, estamos hablando quizás de una liquidez anualizada sobre el 180%. Entonces, esto de alguna manera nos muestra, nos indica que hay una aceleración en cantidades de bolívares en el mercado, que hay una aceleración en aumento del precio del tipo de cambio oficial. Y efectivamente, si no tenemos desde hace más de un año la estadística mensual de la inflación calculada por Banco Central de Venezuela, como tú bien lo dices, quienes vamos al mercado y compramos bienes y servicios, percibimos las variaciones de precios que se dan interdiarias, semanales, dependiendo del rubro que vayamos a buscar. Entonces sí, efectivamente, si bien no tenemos un dato oficial, tenemos algunas cifras extraoficiales de entes multilaterales, bueno, pudiésemos tener el detalle, ¿no?, de cuál puede ser el monto al cierre. Sin embargo, sí sabemos que el mes de mayo algunas empresas de análisis de datos hablaban de 3 dígitos, ¿no? El mes de mayo algunas hablaban sobre el 215% acumulado, ¿no? Y esto de alguna manera, bueno, y es bastante. Entonces, cuando vemos las perspectivas de Fondo Monetario, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas, que también hizo un cálculo hasta el mes de junio, esa inflación siempre estaba sobre 200% y en 3 dígitos. Sin embargo, que queda de años, que no es mucho, precisamente estamos esperando esa parte del último trimestre donde más bolívares circulan y donde más presión vamos a tener. Entonces, efectivamente, sí hay una aceleración. No sabemos el dato oficial, pero sí tenemos una percepción que pudiese estar entre un 15 y un 20% mensual, que pudiese estar, y que efectivamente eso nos va a afectar como hogares y familias. Nosotros hemos estado haciendo un levantamiento de precios, ¿verdad? Hacerle seguimiento a una canasta de productos a los que le vamos haciendo el seguimiento en la redacción. Y vemos que el cambio de precios en dólares no es mucha la diferencia entre una medición y la siguiente, la estamos haciendo semanal. Em, pero evidentemente el tema del tipo de cambio, que incluso en el cambio oficial se ha acelerado, ¿verdad? Genera unas brechas importantes. Pero además, eso viene aderezado con el tema de, bueno, que entonces hay el tipo de cambio oficial, pero también hay un tipo de cambio paralelo que se va moviendo y está la cosa del USDT. Entonces la gente como que se vuelve un poco loca, incluso en el tema de los redondeos y todo esto. En este momento, ¿qué estás viendo sobre el tema del tipo de cambio? Porque si los precios en dólares, por lo menos lo que hemos medido nosotros de esos productos específicos, no han variado en demasía, ¿dónde se está produciendo la distorsión que hace que la sensación sea, como bien la comentas, bueno, de que alcanza menos, pues, o que las cosas se van encareciendo? Bueno, efectivamente, Víctor, hay muchas distorsiones, ¿no? Distorsiones monetarias, cambiarias. Si bien hay un tipo de cambio oficial, no necesariamente es el que termina siendo el que utilizan para calcular los precios en bolívares, ¿no? Tenemos esta distorsión donde los fijadores de precios te informan, te dicen que si pagas en bolívares es un precio, si pagas en dólares es otro precio, si los dólares son digitales es otro precio, si pagas por criptomonedas es otro precio. Cosa que efectivamente es la manifestación de aún más distorsión desde el punto de vista de el que estructura costos, ¿no? Todo el mundo está tratando de igualecerse o protegerse de los empates de la inflación y el aumento del tipo de cambio, ¿no? Y efectivamente es allí donde vemos esto. Hay un efecto que se está generando producto de la mayor circulación de criptoactivos estables dentro de la economía nacional, cosa que efectivamente es un fenómeno que estamos viendo de 4 meses para acá, cada vez más el uso del USDT, el USDC, el DAI dentro de la economía. No se ha masificado, pudiésemos decir que todo el mundo en Venezuela está usando esto, pero sí es cierto que está cada vez más presente. Los precios de estos datos digitales, que hay que recordar que son activos intangibles no monetarios, ¿no? No puede entenderse como dinero formal, se usan dentro de los exchanges permisados como Crixto y Contigo y otros tantos como Binance, como patrones de referencia, ¿no?, para fijar los precios. Y efectivamente esto hace que se genere aún más distorsión. Entonces, bueno, de alguna manera cuando vamos a los mercados vemos que si bien la fijación de precios se puede hacer en moneda extranjera o en bolívares, todos están afectados de manera transversal por esta mayor cantidad de datos digitales que se usa como forma de dinero y a su vez la proporción que cada quien quiere
tomar como tajada, ¿no?, de ese propio mercado, esperando incluso una mayor cantidad de bolívares para lo que queda del ejercicio fiscal, ¿no? Ahora, en toda esa dinámica, em, unos y otros reparten culpas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente algunos van a hablar de negocios especuladores, otros van a hablar de que, bueno, pero es que te estás yendo por el cambio que no es, otros dirán, me estoy protegiendo para poder tener reposición, otros dirán simplemente que es que el bolsillo, el ingreso no aguanta, porque siguen siendo malos ingresos en general, con bonos, sin bonos, los dolarizados, etcétera. Em, pero ¿dónde está la cascabel del gato? ¿O existe? ¿Es posible poner el cascabel al gato? ¿O hay una cosa de, bueno, todos los factores al final de cuentas pesan de igual forma en la mesa? No, bueno, pero Víctor, hay diferentes variables, ¿no? Esto no es ocasionado por una sola causa, ¿no? Es un fenómeno de múltiples variables. Y efectivamente, bueno, hay muchas, ¿no? Uno es la liquidez, otro tiene que ver en la aceleración del tipo de cambio, la disminución en la cantidad de divisas producto de las intervenciones de Banco Central semanales, que llevamos ya a 66 en lo que va de año, y esos montos son cada vez menores, ¿no? Esos montos cada vez menores se reflejan en la cantidad de divisas insatisfechas que a nivel Creo que perdimos allí a Aarón. se transforme luego en un gran problema para Aarón, la fijación repite de esa precios a última, nivel general. eso último que estabas comentando, repítelo por favor, que te perdimos un instante. Sino básicamente el hecho de que, bueno, cada vez son menores las cantidades de las intervenciones y quienes requieren esto para poder pagar a sus proveedores internacionales, bueno, pues tienen que ir a otros mercados, ¿no?, para tratar de buscar esta parte faltante. Entonces, hay múltiples razones, ¿no? Una de ellas es la menor cantidad de divisas que provienen de la principal actividad venezolana, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de las licencias, el tema de Chevron, todo esto que de alguna manera ha afectado al país de manera general. Pero también aquí hay que hablar de temas de política económica, ¿no? Ese encaje legal elevado que no permite a la banca prestar dinero con una menor cantidad de dólares que los operadores cambiarios, que son los bancos, bueno, pues a sus clientes cuando solicitan. Pasan semanas que no necesariamente tienen montos para poder entregar. Bueno, pues se genera esta suerte de incertidumbre. Bueno, ¿dónde tengo yo que ir para poder conseguir? Se congeló allí la imagen de Aarón. Ya vamos a retomar con él, Aarón Olmos, economista, con el que estamos conversando sobre, bueno, este retrato de la inflación en Venezuela, también en general sobre lo que está pasando en nuestro día a día, cuando vamos a comprar en el mercado, en el supermercado, algún gasto en la farmacia, cualquier cosa que está marcado mucho por esto, ¿no? Aaron está teniendo problemas de conexión. Vamos a ver si podemos retomar con él en un instante, ¿verdad? Mientras tanto, amigos, les comento que estamos transmitiendo Noche de como cada semana por las redes sociales de Tal Cual. Nos miran por X, YouTube, Facebook también, Tal Cual Digital. Nos buscan en YouTube, por favor, para que se suman a nuestro canal. Lo estamos haciendo crecer con la ayuda de ustedes durante cada transmisión. Y por supuesto en nuestras redes sociales como X o Facebook, que sirven de ventana y son las que pueden tener incluso un buen alcance en un principio de estos contenidos. Por supuesto, invitándoles también a que visiten talcualdigital.com. Estábamos hablando justamente del tema económico a partir de esta nota que les mostraba un poco antes, donde se advierte pues de otra hiperinflación mientras venezolanos notan que la plata no alcanza. Dice acá la nota de la agencia AFP. De nuevo, el FMI proyecta un aumento de precios de 548% en 2025 y 629% en 2026. Dice, otros economistas consultados por la agencia calculan que el alza podría superar 800%.
Oscar Torrealba, economista entrevistado por AFP, decía que una inflación estimada de 811% en 2025 es un indicio claro de que estamos mucho más cerca de un escenario hiperinflacionario. Y recordemos que ya Venezuela pasó por allí, ¿no? Vivimos una hiperinflación durante varios años, incluso en 2015, 16, 17, cuando, bueno, oficialmente no se publicaban cifras y demás, pero que el bolsillo lo notaba y con la hiperinflación vino todo lo demás. La diferencia, esta vez esos impactos en el bolsillo no necesariamente están acompañados de lo que en aquel momento formó parte del asunto, que era justamente la además la combinación con la escasez en eh, que tenía esto en la escasez en los anaqueles, ¿no? Grandes colas para comprar arroz, pollo, etcétera. Bien, otra cosa que quería mostrarles y que es algo de lo que vamos a conversar también cuando podamos reconectar con Aaron Olmos es sobre el estudio con fecha agosto 2024, ¿no? El estudio tiene fecha, se publica ahora, pero tuvo campo en agosto de Cáritas de Venezuela, la organización de la Iglesia Católica que hace trabajo humanitario y ellos hablan de la desnutrición en niños, desnutrición aguda, desnutrición pues, de emergencia. Y ponen este gráfico, que lo pongo acá, que quiero que lo veamos en pantalla completa para que veamos el detalle de los estados que están allí plantados. Pues van desde Mérida, el que está en menos alerta, está en verde, hasta Falcón, que es el que está con el alerta ya a nivel de emergencia. Lo pongo en pantalla completa para que lo podamos ver. Allí lo ven desde, bueno, en ese gráfico que ya vamos a comentar más adelante. Pero ya tenemos con nosotros a Aarón Olmos, que se reincorpora a nuestra transmisión. Aarón, ahí tuvimos ese pestañeo allí. Nos comentabas sobre los factores que estaban incidiendo en esto, ¿no? Porque seguramente empieza una guerra de culpas de unos y otros. Decías que era Sí, bueno, multidimensional el asunto. sí, son múltiples variables las que están detrás de esto, efectivamente, temas de liquidez, ausencia, la cantidad de divisas para poder cubrir la demanda insatisfecha que está en el mercado, aceleración, entonces un tipo de cambio oficial, tenemos también ausencia de coordinación de política económica, ¿no? Muchas personas piensan que todo se resuelve con más dólares, pero es que buena parte del problema se resuelve con más producción, ¿no? Y no necesariamente vemos que hay más producción, si bien los indicadores que con industria nos muestra trimestralmente, bueno, pues dan cuenta de ciertos niveles de recuperación, pudiésemos estar mucho mejor. Entonces, bueno, efectivamente hay temas geopolíticos también, el asunto de las licencias con Chevron, las empresas petroleras, que limita la capacidad que tiene el Estado poder generar divisas y poder insertar al mercado interno. Todo esto efectivamente suma a la situación que estamos viendo. Y en el medio, a los hogares venezolanos, las personas de a pie, las empresas pequeñas, medianas, que bueno, efectivamente ven mermar sus ventas, ven sus ingresos que no representan lo mismo que antes, pero eso sí, captan y evidencian el aumento de precios interdiario, semanal, en algunos casos, de los bienes y servicios que cada vez son más difíciles poder ubicar. Te comentaba de una entrevista que hicimos ayer a Atenas Grupo Consultor. Ellos daban varios datos sobre consumo, ¿no? Pero voy con alguno para preguntarte al respecto, ¿no? Ellos decían básicamente que casi la mitad de los ingresos del venezolano se destinan a comida y transporte, básicamente, ¿no? Eh, Decía Pedro Quintana, cerca del 30% a la compra de alimentos y 20% más o menos al transporte, es decir, 50%. Y que decía también, y como publicaba Bitácora Económica, de cada $100 que gasta un hogar, 40 son en consumo masivo y 60 son en servicios. Internet, agua, luz, telefonía móvil, etcétera. Lo primero, esa referencia de que prácticamente la mitad se va en consumo, en alimento, perdón, casi la mitad en alimento y transporte. Ese retrato así es normal, así debería ser, está bien, está mal.
¿Cómo debería ser el retrato o, digamos, o qué consideraciones te da ese número? Bueno, mira, eso, como tú bien lo dices, es un retrato, no es un corte transversal en un momento del tiempo, es la realidad que estamos viendo. Quizás las proporciones cambian, ¿no? En algunos hogares venezolanos. Será más dramático en algún lugar que otro. Pero ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que por jerarquía de necesidades, la mayoría de los ingresos se va para la cobertura de los gastos del hogar, ¿no? Y ahí entra alimentación, entra calzado, entra transporte, entra servicios. El tema con esto es que no queda un monto excedentario para poder decir que quizás lo vas a destinar a otras actividades. Vale decir, mayormente se vive una economía de subsistencia o supervivencia en algunos casos para poder cubrir los puntos de equilibrio, básicamente, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente lo que reflejan estas estadísticas, ¿no? Alimento, transporte, servicios, efectivamente algunos que otro elemento. Básicamente la situación de los hogares venezolanos nos retrotrae un poco a los años 2014, 2015, 2016, donde de alguna forma teníamos una situación precaria y efectivamente, si bien ya dijimos que no hay salario bueno, no necesariamente los precios de los bienes y servicios que están en el mercado, que se van ajustando día a día, da la necesidad también de recuperar parte de esa inversión vía precios de quienes fijan y traen estos productos al mercado, bueno, se ve reflejado entonces a una situación de escogencia. El venezolano tiene que escoger a qué se le va a orientar el ingreso, ¿no? Y eso tiene que ver con esa jerarquía de necesidades. Incluso, y esto es mucho más grave aún, hay casas u hogares venezolanos donde la toma de decisión pasa por si efectivamente podemos esta semana hacer algo a nivel médico, a nivel de salud, la semana que viene hacemos alguna reparación, la semana siguiente podemos hacer otra cosa. Es decir, no se pueden atacar varios problemas en el mismo momento, porque no es suficiente para poderlo enfrentar. Y es allí donde vemos que la jerarquía de las necesidades de los venezolanos ha cambiado, se privilegia lo básico y fundamental, y queda poco espacio para otras actividades. Correcto. De hecho, en ese estudio, 32% es consumo de combustible, les decía, pero habían otros gastos, por ejemplo, educación, 8% nada más, mantenimiento del hogar, 9%, servicios muy básicos, ¿no? Luz, agua y gas, 4%, cuidado personal, 6%, 7% servicios de conexión, telefonía, etcétera. Y como decías, bueno, es una economía familiar basada en el superar la urgencia, ¿no? O por lo menos lo más estable o lo más básico, lo cual te deja por fuera los imprevistos, que en el día a día, bueno, son imprevistos, pero la verdad es que lo más común es que ocurran imprevistos, ¿no? Alguna complicación de salud, alguna compra extra en alguna medicina, en alguna cosa, algún gasto extraordinario en el vehículo, quienes tienen vehículo, o quienes no tienen vehículo. Entonces, bueno, yo normalmente uso transporte público, etcétera, pero bueno, si un día el metro se apagó por un apagón o lo que fuese, o hubo una tranca en algún sitio, entonces necesito resolver con un mototaxi o con un taxi, eso te distorsiona, ¿no? Lo que puedes tener previsto. Entonces, tu margen de maniobra se hace mínimo, ¿no? En ese sentido. Aaron, te quiero preguntar, en ese sentido, hablando de los márgenes de maniobra, bueno, ¿qué se ha estudiado que normalmente pasa en estos contextos? Porque antes uno pudiera decir, bueno, la gente le tiraba un tarjetazo tarjetazo de crédito, ¿no? Antes me refiero, hace más de 15 años, yo qué sé. Le tirabas un tarjetazo de crédito y entonces financiabas el imprevisto. ¿Qué pasa ahora cuando no hay posibilidad de financiar el imprevisto, por ejemplo, con una tarjeta de crédito? O los montos no son Bueno, suficientes. Víctor, es una economía donde las personas, bueno, con sus bolívares y algunas divisas van al mercado a cubrir lo básico y fundamental. Uno se pregunta, bueno, ¿qué otras herramientas tengo, no? Entonces, bueno, ahí surgen las tarjetas de crédito, ¿no? Dicho sea de paso, recientemente algunos bancos han comenzado a incrementar esos límites, ¿no? Sí, Pero son unos límites que están en bolívares, ¿no? Y esos bolívares siguen afectados todos los días por un tipo de cambio. Pero entonces aquí surgen otras herramientas que vienen para algunos convertirse en una suerte de tabla de salvación o bálsamo, ¿no? Que son estas aplicaciones de compras a plazo, que vaya que han conseguido un espacio para multiplicarse y crecer maravilloso en la Venezuela que tenemos hoy, donde quizás hay una complicación, ellos han conseguido un modelo de negocio interesantísimo, ¿no? Y son muchas, ¿no? Las que hay ahora en el mercado.
y le permiten a las personas expandir su poder de compra. Si bien quizás puede ser que los límites de las tarjetas no sean lo suficientes para cubrir todo lo que hace falta, bueno, puedes de alguna manera dar un inicial y pagar en cuotas, ¿no? Que es lo que hemos comenzado a ver. Entonces, esa mayor penetración, ese mayor uso de estas aplicaciones de compre ahora y pague después, vienen a sumarse al conjunto de herramientas y estrategias que en los hogares venezolanos se utilizan. Recientemente hoy venía de una actividad y alguien me decía que bueno, que su dinámica familiar gira en torno a lo que hace semanal y quincenal, más algunas cosas que hace por fuera y sumaba las aplicaciones de compras a plazo para comprar alimentos, ropa, algunos elementos que no pudo comprar con las otras vías, ¿no? Las tarjetas de crédito, bueno, siguen estando. El tema con esto es que bueno, los límites en algunos casos son muy bajos y No, claro, efectivamente a mí pues hay yo tenía capacidad una que no para... usaba hace mucho y vi hace poco, por cierto, hace un par de meses creo, que vi que le subieron el límite de crédito a 10.000 bolívares, ¿no? 10.000 bolívares son ahorita $37, $38, algo así. No queda para mucho. Pero bueno, ya por lo menos son 10.000 menos. Es Antes así, eran casi 1.000. pero fíjate tú que si antes no te podías comprar un café, bueno, por lo menos ahorita compras algo del Claro. mercado, por ejemplo, si te lo aceptan, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Que antes en algunos espacios te decía que no aceptaban crédito. Hoy por hoy eso ha cambiado mucho porque el comercio también requiere poder vender, ¿no? Entonces no solamente son los bolívares, sino los que están haciendo ofertas con divisas, sino también las aplicaciones de pago por cuotas y efectivamente las tarjetas de crédito que se suman junto con las tarjetas de alimentación, que efectivamente eso es una de las cosas que más rápido desaparece del ingreso familiar dentro de la dinámica de compra de los hogares. Ahora, cuando se vivió la ola inflacionaria de hace unos años atrás, una de las cosas que colapsó fue justamente el crédito. Porque, bueno, obviamente tú le cargabas la tarjeta y al día 2 del mes y al final del mes pagabas la tarjeta y la inflación te ayudaba a pagar menos, ¿no? Fundamentalmente. Eso es un riesgo también para estas plataformas que permiten una compra a plazos, etcétera. Es algo a lo que estar pendientes en ese sentido. Aarón, que se volvió a congelar la imagen de Aarón allí. Con quien estamos conversando. Aarón Olmos es economista. Lo tenemos hoy en Noche de... Ajá, Aarón, ¿me escuchaste la pregunta? Mira, eso último no te lo escuché, Víctor. Sí, repito, en el ciclo inflacionario anterior, ¿no? De alta inflación, una de las cosas que tuvo problemas fue justamente el sistema de crédito, ¿no? Porque, bueno, tú comprabas algo a principios de mes y al final de mes, cuando reponías el dinero, evidentemente, vamos a decirlo así, la inflación te ayudaba, ¿no? La devaluación te ayudaba a pagar menos. ¿Crees que algo así puede ser algo a tener en cuenta por lo riesgoso que puede ser atender, pues, para esas aplicaciones, esas empresas o aplicaciones, herramientas de pago por cuota, etcétera? Porque, bueno, se vuelve a vivir un escenario que recuerda a esos momentos. Bueno, mira, aquí básicamente, si bien estas herramientas sirven para solventar problemas, tampoco son la panacea, ¿no? Y tampoco se puede abusar de ellas, ¿no? Conozco casos de personas que tienen su perfil de usuario, pero usan dos perfiles de usuarios más de estas plataformas de compras a plazo y están endeudados en las tres, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de educación financiera, ¿no? Si bien la plataforma está y te permite hacer compras para diferentes actividades, ¿no? Ropa, alimentos, y hay otras empresas, pues entonces hay personas que tienen varios perfiles en plataformas que te permiten hacer compras a plazo. Entonces, quien compra en una tiene tres perfiles o dos perfiles de la misma, tiene dos perfiles más abiertos en otras plataformas, súmale a eso consumos en tarjetas, súmale a eso consumos en bolívares. La idea no es endeudarse en extremo, ¿no? Para poder entonces subsistir. La idea es quizás tener un endeudamiento bueno que te permita consumir bienes y servicios, pagar en cuotas, y cuando de esos elementos, bueno, poder otra vez volverlo a usar sanamente, ¿no? Aquí hay peligros detrás del uso de estas herramientas, ¿no? Si no lo sabes usar, si no entiendes que tienes que pagar unas cuotas en unas fechas y en unos momentos, bueno, efectivamente se te va a penalizar. Incluso el tema de
dejar incluso a algunas personas inactivas, ¿no? Por situaciones de impago. Aunque en el caso de Venezuela esto es bien particular porque por las propias estadísticas que señalaba el CEO de una de estas empresas de compras a plazo, la morosidad de nosotros en Venezuela es muy baja, ¿no? Originalmente hablaban por debajo del 3%, después por debajo del 2%. Igual ahora dicen que la morosidad es mucho más baja aún, ¿no? Y efectivamente se aprecia, se agradece la posibilidad de tener mecanismos adicionales para Claro. esto. Entonces, efectivamente, la mejor recomendación es utilizarlas de manera coherente, ¿no? De manera planificada, utilizarlas para determinadas cosas, no para todo. Las tarjetas para algo, las aplicaciones a plazo para esto, la tarjeta del banco para tal cosa, la tarjeta de débito, los dólares que quizás algunas personas tienen y pueden reponer con cierta velocidad si los van a utilizar, también los usen de manera ordenada y sabia, ¿no? Desde el punto de vista de su Mm. consumo. Aaron, ¿qué pasó para que lleguemos hasta aquí? Porque venimos de un 2022 donde se hablaba de Venezuela se arregló, y veníamos de, bueno, estabilidad cambiaria más o menos, la gente se fue dolarizando poco a poco, veníamos de un pico de uso de la divisa como moneda, de circulación, digamos, para pagar, etcétera, y una recuperación que ha habido en el último tiempo del bolívar, ¿no? Como método de pago, los tarjetas de débito, taca, taca. ¿Qué pasó que en noviembre de 2025 volvemos a estar hablando de inflación, del bolsillo no me alcanza, de, miren, hay que tener cuidado con estas cosas, y de que los números, y de que la inflación justamente puede conducir a escenarios que nadie quiere en los próximos meses? Ojalá que no. Aaron, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el quiebre? ¿Dónde fue que pasó algo y qué fue lo que pasó para que llegásemos de nuevo a un escenario como este? Mira, otra vez son varias cosas, ¿no? Pero tú dices una fecha importante, que es el 2022. Recordemos que en febrero del año 2022 ocurre un evento geopolítico en Europa, entre Rusia y Ucrania, que eso generó una distorsión en el mercado de la energía, permitió que algunos países como Venezuela, con una producción eh, no al nivel que debería y con un crudo bastante viscoso, pudiera incrementar sus precios de $56 a $58 promedio a casi $100, ¿no? Precisamente por un evento externo. Eso le permitió a Venezuela generar, no teníamos todo este tema de las sanciones y toda esta cuestión con Chevron y las licencias directamente, se estaba generando actividad por esa vía, había un flujo de caja importante, estaban entrando divisas a Venezuela, se estaban pagando impuestos por parte de estas empresas en el mercado interno, regalías, una cantidad de formas de generar ingresos que permitió que durante el año 2022 algunas personas acuñaran este término de que Venezuela se había arreglado, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Dicen por ahí alegría de tísico, ¿no? Si de alguna Ujú. forma tú tenías más caja, ¿no? Para poder hacer frente a la demanda interna de divisas y que las personas pudiesen tener dólares para lo que quisieran. Bueno, efectivamente eso no duró tanto como se pensaba. Ya en el año 2023 estábamos viendo cómo los precios del petróleo venezolano volvían más o menos a sus precios tradicionales. Efectivamente disminuyó la cantidad de dinero que estaba entrando por esa vía. Por otro lado, negociaciones y los acuerdos desde el punto de vista de las licencias con las empresas petroleras y todo esto cambió su orientación y efectivamente está en el estado que se encuentra ahora, donde Venezuela no está generando la cantidad de antes, que está vendiendo crudo al descuento en los mercados asiáticos, pagando el flete, donde efectivamente lo que si bien se produce un poco más todos los meses, esos montos están pagándose no a 56 ni a 54, sino quizás a 35, a 38. Y eso de alguna manera merma el nivel de ingreso y genera esta situación de parte que tenemos. Pero también está el hecho de la ausencia de producción. Si bien efectivamente hay rubros que se consumen en Venezuela, que se produce 100%, necesariamente lo es todo en términos genéricos. Entonces, la política económica no solamente es eh, cambiaria, monetaria, fiscal, hace falta la política comercial. Y es uno de los clamores que el sector industrial y empresarial ha estado haciendo de muchos años a la fecha. Si bien todo el mundo requiere divisas, también todos requerimos una economía pujante que a nivel de producción y a nivel industrial muestre unos números importantes y podamos otra vez estar por sobre el 60-70% de capacidad utilizada a nivel de producción. Entonces, del 2022 para acá han pasado muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que la falta de articulación con
otros sectores de la economía, la única dependencia de una cantidad de divisas insufladas en el mercado por una política de intervención semanal, muestran quizás las costuras y las debilidades que podemos estar teniendo desde el punto de vista estructural, ¿no? Razón por la cual, para muchos, otra vez lo digo, se piensa que la solución es tener más divisas, puede ser durante un tiempo la solución inmediata. Sin embargo, sabemos que eso tiene que venir acompañado de otras tomas de decisión que no se han hecho todavía. Aquí habría que decir también la gran presión fiscal que tienen las empresas, impuestos, tasas, contribuciones y multas, muchas de ellas pagaderas en una moneda extranjera, que efectivamente por más recaudación que el propio Ejecutivo logre, esa recaudación en bolívares se ve afectada también por el tipo de cambio. Entonces, nominalmente es mucho, pero en términos reales es poco, ¿no? El tipo de cambio promedio. Entonces, hasta esa situación está siendo afectada por la propia dinámica económica. ¿Cómo se sale de allí? Bueno, efectivamente hace falta coordinación macroeconómica, hace falta diálogo con el sector industrial y empresarial, hace falta tener una cantidad de metas claras y controlar en principio uno de los principales problemas, que es el aumento de los precios vía tipo de cambio oficial. Mm. Hay una información que también quería consultar contigo, que es bueno, porque resolver el problema macroeconómico venezolano, el problema del bolsillo venezolano, digamos, es transversal, afecta a todos, pero hay unos escenarios como de emergencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, el resultado del informe de Cáritas que dice desnutrición afecta casi 30% de niños en el país y 18% de las embarazadas está en riesgo nutricional. Es un informe publicado el día 19, publicada la nota en Tal Cual, un estudio de Cáritas en 20 estados del país, y se habla, bueno, de unos datos muy duros sobre el tema de la desnutrición, ¿no? Ahí tenemos los datos. Y además, el Caritas comparte un gráfico, lo mostraba antes, lo vamos a poner aquí en pantalla en un minuto, que es este, sobre la desnutrición aguda por estados. Y que evidentemente afecta a todos los estados evaluados, pero bueno, uno ve que Mérida y Anzoátegui todavía están por debajo de la línea de alerta, de Aragua y todos esos que están mencionados hasta el Distrito Capital están hasta la línea de crisis. Por sobre la línea de crisis está Amazonas y varios estados hasta Táchira. Y luego hay 4 estados en la línea de emergencia: Portuguesa, Zulia, Bolívar, Falcón. ¿Por qué te muestro esto? Porque me gustaría tu opinión sobre en una política económica de parar el problema inflacionario, de atajar como se pueda ese desarreglo de la economía, también habría que incluir, y te pregunto cómo hacerlo, una suerte de manejo de la emergencia, ¿no? Y la emergencia más directa uno puede decir, bueno, allá hay un poco de zonas donde ya está determinado que hay unas situaciones de desnutrición, emergencia, crisis, alerta. ¿Cómo se puede trabajar esa urgencia sin, al momento en que todavía se está trabajando o que se tendría que estar trabajando también en lo importante, en lo estructural? Mira, tú hablas de lo importante y lo urgente. Al final de cuentas, ambos hay que atacarlo. Hay que atacarlo de esta manera. Eh, Otra vez, no hay salario bueno y los precios siguen creciendo a gran velocidad. Los temas vinculados con la incapacidad del salario para poder adquirir los elementos básicos y fundamentales de la canasta básica, bueno, están presentes en todos los estados, ¿no? Quizás en los hogares venezolanos las estrategias que se asumen por parte de sus miembros, como son diferentes, sabemos que no se puede depender de un solo nivel de ingreso. Entonces el venezolano tiene que ir a la calle a buscar ingresos alternativos, ¿no? Y a través de estos ingresos alternativos poder cubrir eso que no puede con su ingreso principal. Y caemos en el tema sociodemográfico de la alimentación también. ¿Cómo afecta esto por sector y por estado? Hay sectores donde, bueno, la propia dinámica económica se ha paralizado más que quizás en otros espacios, precisamente porque, bueno, las principales empresas, si bien están trabajando a media máquina, quizás ya no están trabajando. Y eso es una realidad muy importante. Hoy por hoy estamos viendo que muchas empresas tratan en lo posible de mantenerse, llegar por lo menos al final del año, ¿no? Lo que se dice aquí, matricular. Sin embargo, en su estructura interna quizás no son los niveles de venta, quizás las estructuras de costos son muy elevadas, quizás los pagos por servicios tienden a ser elevados bueno, pues a duras penas pueden pagar un salario y un salario que está en bolívares que pierde valor todos los días.
Entonces, hablar de temas de nutrición y desnutrición pasa por la capacidad que tiene el hogar de poder cubrir esa canasta básica que tú mencionabas hace unos minutos atrás, ¿no? Y la cobertura de esa canasta básica pasa entonces por una calidad, un nivel de ingreso que muchos hogares no tienen. Entonces, bueno, principalmente aquí vemos que la dificultad está en el ingreso y la estrategia que se ha asumido es generar fuentes alternativas. Aquí las aplicaciones de movilidad, aplicaciones que se han creado de ventas a plazo, lo que han mal llamado algunos emprendimientos, están ayudando mal que bien a algunas personas a completar esos niveles de ingreso. Pero es que también hay otro factor, quizás no necesariamente se consigue todo lo que tú deseas en la cantidad que se desea y con la calidad que se desea. Los precios de la carne siguen subiendo, los precios de la harina, los leguminosos siguen subiendo. Y las familias tienen que escoger qué comprar y qué cantidad comprar o qué cantidad de piezas tener para la semana o para de alguna manera la quincena, ¿no? Hemos comenzado a ver, por ejemplo, en mi caso me ha tocado en algunos establecimientos que, bueno, vas a pagar, tienes personas de la tercera edad esperando en caja con algunos productos a ver si alguien puede pagar uno, dos o tres, o quizás tener suerte que le pague los cinco productos para poderse llevar a casa, ¿no? Eh, es un drama que está presente y que está allí, que efectivamente, si bien el Ejecutivo Nacional tiene una cantidad de programas, de ayudas y bonificaciones, esas mismas ayudas y programas se están haciendo cortas ante el tamaño de la situación que se está mostrando ya finalizando el año 2025. Entonces, esa insuficiencia del salario, esa capacidad que pierde el Bolívar para poder comprar bienes y servicios, esa reserva de valor, esa mayor necesidad de divisas en un mercado interno, está haciendo que ese poder de compra sea cada vez más exiguo y efectivamente tengamos una situación como esta. Mm. Aaron, evidentemente generar suerte de recomendaciones de cómo proteger el bolsillo es difícil porque no es una situación transversal, ¿no? No todo el mundo tiene los mismos retos económicos. En este espacio hemos entrevistado a varias personas a lo largo del tiempo y algunas recomendaciones han sido, bueno, desde buscar mecanismos de distribución de gastos hasta invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Por dónde te anotarías tú y qué, en una suerte de ayuda memoria a quienes se conectan con nosotros, le puedes decir, bueno, mire, en esta circunstancia evidentemente todos estamos expuestos, ¿no? A ser golpeados por la situación económica. ¿Cómo podemos protegernos un poco de esa situación, de esa aspereza? Mira, Víctor, si bien las opciones como la bolsa de valores, por ejemplo, están abiertas para todo el mundo, no es normal que tú veas a una persona que tiene un problema urgente abriendo un portafolio de inversión con un broker intermediario. eh, Quizás estas soluciones de generación de ingresos adicional pasa por determinados tipos de perfiles de personas o de hogares en Venezuela, ¿no? En lo inmediato, la mejor opción es tratar de generar ingresos adicionales vía trabajos adicionales. Y de esto quizás plataformas digitales, asistentes virtuales, aplicaciones, permiten a muchas personas desde Venezuela generar ingresos siendo pagaderos equitativos, por ejemplo, equitativos que efectivamente tienen un efecto importante a nivel de hechos económicos en el mercado. Eh, Pasearse por la idea de tener una mejor planificación de gastos o de costos. Yo creo que en Venezuela muchos hogares saben realmente qué necesitan y cuánto necesitan para ello. Cuando van al mercado, comienzan a ver ese presupuesto familiar y entienden que no pueden llevárselo todo, ¿no? Y sobre la marcha tienen que escoger qué es lo urgente y qué es lo importante. Y desde ese punto de vista, más que una recomendación de estructura de costos o de gastos del hogar y orientación de los ingresos, efectivamente aquí la intención es tratar de ver, bueno, buscar los mejores precios. Claro, bueno, eso es una opción. Tratar en lo posible de resguardarse con moneda dura. Hoy por hoy la relación que antes era un Pareto 80-20 de bolívares y dólares, bueno, se ha cambiado, ¿no? Por hoy son más los bolívares, inclusive un 90%, más del 95% que se están usando para cubrir las necesidades básicas de los hogares que la cantidad de divisas, porque quien tiene divisas de alguna manera no las está utilizando necesariamente a nivel transaccional para consumir bienes y servicios, sino que más bien las está guardando por el tema de la ausencia de las mismas, por un producto de la propia situación que estamos viviendo. Entonces aquí en principio, si bien los hogares saben, tienen una visión clara de en qué deben gastar, el problema es un problema de ingresos y efectivamente aquí la lógica te indica tratar de generar ingresos adicionales. Muchas vías hay, no
necesariamente todo el mundo tiene la oportunidad, pero también estamos comenzando a ver situaciones colaborativas de soluciones a estos problemas, ¿no? Colectivos, grupos de personas, familiares, amigos, personas que viven en el edificio, que se llaman, que se apoyan. Eso lo hemos comenzado a ver otra vez, muy parecido a 2015-2016, donde todos estábamos pendientes de los señores mayores que viven en el apartamento 8A, que los hijos están fuera, que efectivamente hay que tocarles la puerta para ver cómo están, a nivel de salud, a nivel de alimentación. Entonces, soluciones, bueno, organizarse a nivel familiar, a nivel de comunidad, ver cuáles son las opciones que hay, compras en cantidad, en vez de ir a comprar 1 kilo, 2 kilos, quizás comprar un bulto, comprar un saco, comprar un paquete entero de algo que sale más barato a nivel de cantidad, ¿no? Ese tipo de opciones las hemos comenzado a ver por parte de las familias y grupos de amigos que se organizan, además de la búsqueda entonces de ingresos adicionales. Porque es mentira que alguien vaya a decirte que quizás tomando inversiones en bolsa de valores en el corto plazo puede ya solventar el problema. O quizás armando un portafolio de inversión multiactivo muy complejo vaya a solventar un problema inmediato, ¿no? Esas son opciones que están allí, claro que sí, son muy válidas, pero en la urgencia quizás no necesariamente solventan el problema. Entonces allí donde está forma de organización, compras en volumen, buscar mejores precios y generación de ingresos adicionales pueden ayudar más en el. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Aarón, por haber compartido con nosotros estos minutos, ¿ah? Siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Aaron Olmos es economista, lo despedimos por acá y le agradecemos que se haya conectado con nosotros, como a cada uno de ustedes, amigos, en esta transmisión de Noche de, hablando sobre economía, tema peliagudo, tema complicado y tema que sin duda es transversal porque nos afecta a todos. Conversábamos sobre cómo se está distribuyendo el dinero, qué pasó, la inflación está subiendo. Bueno, nosotros en Tal Cual queremos escucharlos a ustedes también. Entonces, escríbanos a nuestro correo electrónico, diario tal cual web @gmail.com, diario tal cual web @gmail.com, para que nos puedan contar también la experiencia que están teniendo cada uno de ustedes en su día a día y lo puedan compartir con nosotros, y en nuestra próxima transmisión podemos comentarlo. Por ahora, invitarlos, 1, a que tengan un buen fin de semana; 2, a que nos encontremos el próximo lunes a las 7 de la noche acá en Noche de, por todas las plataformas de Tal Cual, en las redes sociales y en YouTube. 3, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y hagamos crecer esa comunidad. Y 4, a que se conecten con nosotros en La Conversa el próximo martes 7 de la noche en conjunto con El Pitazo y Runrunes. Yo soy Víctor Amaya y de esta manera nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndoles la sintonía y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.